Ninguna época ha sabido conquistar tantos y tan variados conocimientos sobre el hombre como la nuestra. Sin embargo, ninguna época ha conocido al hombre tan poco como la nuestra, y en ninguna época el hombre se ha hecho tan problemático como en la nuestra. Martin Heidegger. Buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Para finalizar la fase afectiva de la unidad número 1, que tiene por título El humanismo, definición, origen y desarrollo, nos hemos planteado la siguiente pregunta-problema. ¿Qué pasaría si se excluye la formación humanística de los propósitos educativos universitarios en la actualidad? Vivimos tiempos de cambios profundos, un cambio de época y no solamente una época de cambios, que trastocan la composición de lo humano en sus formas de ver, sentir, interactuar y amar, especialmente en las nuevas generaciones. No obstante, lo que vamos a hacer es profundizar dichas realidades desde una sola en particular, la posmodernidad. No la posmodernidad moderada, sino la posmodernidad extrema de la postura de Fernando Vázquez Rodríguez en su obra o en su artículo Las premisas de Frankenstein, 30 fragmentos para entender la posmodernidad, publicado en 1993 en la edición número 23 de la revista Signo y Pensamiento. Bien, entonces vamos a iniciar esta tutoría y lo vamos a hacer con un ejercicio de contextualización. ¿De dónde venimos y en dónde estamos? Es decir, vamos a realizar un cuadro comparativo entre las características de la modernidad, representada por el Dr. Frankenstein, que al igual que el proyecto de la Ilustración y la Revolución Industrial, estaban obsesionadas por la siniestra manía de endiosar la razón científico-tecnológica y dejar de lado los sentimientos humanitarios, la fe, las emociones y todo lo que se consideraba metafísico y por lo tanto pseudocientífico. Y por otro lado, la posmodernidad representada en el monstruo que lleva el mismo nombre, que profundizaremos más adelante. Bueno, 3 valores caracterizan a la modernidad: la razón, el orden y la ética. Sin embargo, esto pierde validez para las nuevas generaciones, ya que para ellas lo más importante es todo lo contrario: la emoción, el caos y la estética. Ahora bien, ¿por qué representar a las nuevas generaciones a través de la figura del monstruo Frankenstein? Porque es el mejor modelo para representar a la posmodernidad, por 6 aspectos en particular. En primer lugar, porque es un ser que está hecho de fragmentos. Eso significa que la posmodernidad es un giro, un cambio radical, otra propuesta que avala lo fragmentario como opuesto a lo sistemático, lo abierto en oposición a lo cerrado, lo plural como distinto a lo homogéneo, lo experimental como camino diametralmente opuesto a lo formal y disciplinario. En segundo lugar, es un ser irresponsable de sus partes. De lo anterior nace o surge la buena vida, el vitalismo. No nos referimos al vitalismo como conquista de Friedrich Nietzsche, que mira a la vida como un valor que está por encima de cualquier otro valor, que la coloca como una obra de arte, apta para todos los que tienen una voluntad creadora de vida, sino por el contrario como la disposición hacia la comodidad, hacia una vida inactiva, inmóvil y fácil. En tercer lugar, es un ser ansioso por su pasado, en esa eterna búsqueda por el Padre. Por eso el posmodernismo es parasitario de aquello que intenta separarse: la razón, la modernidad, la historia, los signos, la cultura, la ética, los valores, la política, el Estado, y así como los adolescentes que hablan y despotrican de sus padres, sin embargo siguen comiendo y durmiendo en la casa de sus mayores. La posmodernidad continúa siendo inquilina de su pasado. Los posmodernos duros privilegian el instante, lo inmediato y el ahora, y lo hacen porque lamentablemente para ellos la historia ya tuvo su fin. Eso significa que no tienen memoria. Su memoria es la misma que la de los medios de comunicación: atenta para el ahora, frágil para el ayer. De ahí que se hable del extravío, de la pérdida, de la inconsciencia, de la irreflexión, más que del olvido que del recuerdo. Por eso no ritualizan, no festejan. La posmodernidad nace del cansancio y de la angustia. Cansancio de los sueños frustrados de la modernidad, y angustia porque ni la religión, ni la moral, ni la historia, ni la filosofía pudieron dar respuesta a aquello que se proponía. Ningún sistema filosófico pudo mantenerse en pie. En cuarto lugar,
Es un ser deseoso de amor, pero imposibilitado para el encuentro. Tal y como se muestra en pantalla, eso significa que tienen exceso de información los posmodernos duros. Su discurso es un poco de psicología, sociología, antropología y filosofía. No es una propuesta interdisciplinar, es más bien tomar en préstamo conceptos, frases, ideas, figuras de varios campos del saber para luego revolverlas en un caldo discursivo altisonante. El discurso de un posmoderno es un discurso laberíntico. Viven en un estado de confusión. El posmodernismo está permeado por los medios de comunicación y la circulación infinita de mercancías. El posmoderno es un ser voyeur. Se complace en mirar cómo desfila el mundo ante sus ojos. Solo le gusta mirar el espectáculo. Lo prende o lo apaga. Confían en lo que una pantalla les muestra. Confían en el montaje. Es decir, son ingenuos. Y finalmente son seres tranquilos, puesto que no temen ni al frío, ni al hambre, ni al Estado, ni a la bancarrota, ni a Dios, ni a la policía. Son seres satisfechos, individualistas, narcisistas, se bastan a sí mismos. Y aunque a veces hablan de la diferencia de las minorías, de los grupos marginales, no lo hacen para cambiar sus estructuras mentales. En lugar de eso, se trata de una suerte de curiosidad o novelería para mirar cómo hay de otros, de cosas raras, así como los que se muestran en televisión. Es alguien insensible, ni ríe ni llora, no tiene humor. No hay educación sentimental, tan solo existen los encuentros. Es un ser bestial, nocturno, sujeto a un amo al cual finalmente tiene que matar. Eso significa que el posmoderno, tal y como se muestra en pantalla, es un ser que desliga con gran facilidad la política de la cultura. Coloca a un lado la razón y al otro lado la emoción. Toma lo sensible hasta convertirlo en bandera, tal y como lo hace el esteticismo. Confían en lo que una pantalla les muestra. Confían en el montaje, como lo hemos dicho anteriormente. Les importa más el adorno, lo de afuera, que la profundidad, que el contenido. Entienden la cultura como programación. La cultura no es una tradición asimilada y transformada, sino un conjunto de cosas, de objetos. El posmodernismo pone en el mismo saco, en la misma caneca, a Mahler y a Madonna, a los cómics y a Rembrandt, a Bach y a cualquier jugador de fútbol famoso de hoy en día. Es como un noticiero donde la cultura simplemente desfila como en un espectáculo. Pasa, no acaece. Por eso no hay reglas ni principios, no hay consensos universales. Un postmoderno es como dicen las series policíacas de la televisión. Eso funciona para mí. Ellos son amorales y detestan construir una ética. Viven la ética del depende, de la ocasión, de la oportunidad. La ética para ellos es una estética, pues lo bueno, perdón, es visto con los lentes de lo bello, y como lo bello depende de los gustos personales, entonces lo bueno se convierte en parecer, en opinión. Y finalmente son irracionales. Nos referimos a una irracionalidad vengativa, vuelta contra sí misma. Es decir, nos referimos a seres que desprecian la razón. Su pensamiento ya no es un pensamiento crítico, sino un pensar a secas. Es decir, la razón posmoderna es la simulación del pensar. Y les gusta dudar de todo, simplemente porque les gusta dudar sin fundamento. No hay que salir para ellos, hay que salir de la duda como dudando, como quien dice el aracrán picándose su propia cola. No asumen una postura definitiva, no optan por algo, se mueven de un lado a otro, son ambivalentes y ambiguos. Justo cuando se afirma o se propone una alternativa a una idea, tienen otras miles para derrumbarla. Por último, pues si quisiéramos avalar algunas de las propuestas de la posmodernidad, tendría que ser desde una perspectiva reconstructiva, sin nostalgia, ni, sin romanticismos, asumiendo una racionalidad que nos dio adultez espiritual. Ninguna posmodernidad situada desde lo reaccionario, lo neoconservador o lo anárquico puede construir sentido, mucho menos devolvernos el optimismo y la esperanza. Pues como dice, la posmodernidad nos proporciona elementos muy valiosos que potencializan nuestra forma de vida y desarrollo. El peligro está en perder la esencia humana y convertirnos en un monstruo fragmentado e infeliz. Si desean más información, pueden descargar el link que se muestra en pantalla y que también va a estar en la descripción del video. Muchas gracias. Con ustedes, Diego Alexander Rodríguez Ortiz, del Departamento de Humanidades de la Universidad Mariana. Hasta una próxima oportunidad.